Bueno, bienvenidos a la ponencia Avances en el abordaje de los tumores cerebrales. Contamos con la presencia del doctor Santiago Cabezas Camaero, médico especialista en oncología médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que se encarga de ofrecernos. Bueno, pues nada, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la organización pues, por la invitación para estar aquí y luego pues a vosotros también por venir y bueno, pues voy a intentar daros una imagen general, global, de cuál es el manejo de los tumores cerebrales, fundamentalmente primarios, ¿vale? Primarios es que se desarrollan en el cerebro o en el sistema nervioso central, ¿vale? Luego tenemos los tumores cerebrales secundarios, lo que se daría para otra charla aparte, que es lo que llamamos metástasis cerebrales, ¿vale? Entonces, ¿hay algún vídeo, alguna cosa para y hacerlo un poquito más ameno, ¿de acuerdo? Estos son mis conflictos de interés, ¿vale? Entonces, si hablo mejor de alguna cosa, pues siempre tener esto en cuenta, ¿vale? Es decir, que no somos elementos siempre perfectos, ¿no? A la hora de intentar transmitir la información, ¿vale? Es una broma, es una broma. Es que esto es obligado siempre mostrarlo, ¿vale? Bueno, pues digamos que este es el índice que voy a seguir. Voy a daros una idea de cuál es la epidemiología, es decir, con qué frecuencia vemos los tumores cerebrales y los diferentes tipos de tumores cerebrales, ¿vale? Y luego me voy a meter en cada uno de los grupos de, digamos, en los que dividimos los tumores cerebrales primarios, ¿vale? Primero voy a hablar del glioblastoma, ¿vale? El glioblastoma es todo tumor cerebral de células gliales, ¿vale? Que son células que están en el cerebro, ¿vale? Se llaman células de la glía, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de células, la microglía y la macroglía, ¿vale? Entonces de la macroglía es de donde emergen estos tumores. Y entonces ahora dividimos en dos grandes grupos, los que no tienen mutación de un gen que se llama IDH y los que sí tienen la mutación. Paradójicamente el hecho de tener una mutación no quiere decir que se vaya a comportar peor. De hecho, en este caso se comportan mucho mejor los que son IDH mutados y frente a los IDH. Esto está mal puesto, perdonadme, ¿eh? Sería glioblastoma IDH wild type y gliomas IDH mutado. Está puesto justo al revés, ¿vale? Disculpadme. Luego hablaré brevemente de otras entidades y luego pues de nuevos avances tecnológicos como puede ser la biopsia líquida. La biopsia líquida seguramente que habéis oído hablar en otro tipo de tumores, en otro tipo de cánceres. Aquí está menos introducida, pero ya tenemos bastantes cosas, ¿vale? Ahora entenderéis perfectamente la diferencia entre los glioblastomas y los gliomas IDH mutados, ¿de acuerdo? ¿Vale? En cuanto a la epidemiología, bueno, pues estos son curvas como muy abigarradas y tal, pero básicamente esto es el registro más grande que hay, que es el registro del CIVI-TRUST, que es de Estados Unidos. Entonces, aquí básicamente veis que dentro de los tumores del sistema nervioso central fueron malignos el 29% de todos los diagnosticados en Estados Unidos, con lo cual la mayoría no son malignos, son tumores benignos, no son cánceres, ¿de acuerdo? Aún así pueden producir muchos problemas aunque sean benignos, porque el sistema nervioso pues, es un órgano muy delicado, ¿vale? Entonces 71% eran tumores no malignos, 29% eran tumores malignos, ¿vale? Dentro de los tumores malignos tenemos tumores supratentoriales, es decir, tumores que se encuentran en los hemisferios cerebrales, ¿de acuerdo? O por encima de lo que es lo que llamamos la fosa posterior, que estaría aquí en esta zona, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay una cosa que se llama tentorio, que es como un toldo, ¿vale? Un toldo, ¿de acuerdo? Que lo que separa es el cerebelo y parte del tronco cerebral de los hemisferios cerebrales y de la parte central del encéfalo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces los supratentoriales son los más frecuentes, el 90%, y son un poquito más frecuentes en los lóbulos frontales, y luego tenemos lóbulo temporal y lóbulo parietal por ese orden, ¿vale? Y luego dentro de los tumores malignos, ¿vale? El más frecuente va a ser el glioblastoma, y luego vamos a tener gliomas IDH mutados. Unos van a ser astrocitomas, que son un 12%, y luego dendrogliomas un 5%, es decir, la mayoría van a ser glioblastomas dentro de los tumores malignos del sistema nervioso central, casi el 50%, y luego vamos a tener aproximadamente un 16-17% que van a ser gliomas IDH mutados, ¿vale? Y luego vamos a tener
pues aproximadamente un tercio restante que van a ser otro tipo de tumores malignos no gliales, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que entendáis que hay picos de incidencia diferentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los oligodendrogliomas sobre todo se diagnostican entre los 20 y los 40 años y los astrocitomas con mutación de IDH también se diagnostican fundamentalmente entre los 20 y los 40 años, ¿vale? Sin embargo, los glioblastomas fundamentalmente es a partir de los 40 años que se van a diagnosticar y además especialmente su mediana de diagnóstico está alrededor de los 55-60 años, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un vídeo para ir haciendo un poquito entre dato y esto pues que no sea demasiado pesado, ¿vale? Están en inglés. Colorectal cancer is on rise. What I most like is the speed of the system. Very helpful to reduce our stress, to reduce procedure time and increase patient safety and in the end patient's quality of life. Every adenoma counts. Nueva alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct, porque la seguridad de tu hogar empieza en tu puerta. No le puedo más bajar el... Finding out you have a brain tumor is scary. That's especially true if it's malignant or cancerous. In general, a cancerous brain or spinal cord tumor is rare. You have less than 1% chance of developing one during your lifetime. However, almost 25,000 U.S. adults are diagnosed with this kind of tumor each year. Most cancerous brain tumors are called gliomas. These are tumors that develop in the glial cells, which help support and protect your brain and nerves. Common kinds include astrocytoma. Astrocytomas form in star-shaped glial cells called astrocytes. Number 2, glioblastoma. An astrocytoma that grows quickly and is aggressive is called a glioblastoma. Number 3, oligodendroglioma. These rare tumors begin in cells that create myelin, or protective covering around brain nerves. Another cancerous brain tumor is known as medulloblastoma. These grow quickly and form at the base of the skull. You commonly see these cancerous brain tumors in children. Doctors grade cancerous brain tumors on a scale from 1 to 4. This Simplemente... Ay, vaya, hombre. Vale. Esto básicamente os divide number measures how fast a tumor os divide el cerebro, básicamente esto sería lo supratentorial y esto es lo infratentorial, ¿vale? Porque el tentorio, ¿vale? Está aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estos son los hemisferios cerebrales, bueno, en esta perspectiva no se ve muy bien, pero bueno, básicamente esto sería el hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio cerebral derecho, ¿vale? Y esto es lo que llamamos tronco cerebral, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego aquí están los ganglios de la base y aquí están las fibras de conexión de ambos hemisferios, ¿de acuerdo? Entonces lo habitual es que los gliomas se diagnostiquen, pues sobre todo supratentorialmente, aunque hay un pequeño porcentaje, un 10% lo hace infratentorialmente, ¿vale? Y luego tenemos otros tumores que son infratentoriales, como es el medulloblastoma que mencionaban ahí, del que yo aún no había hablado, y que forma parte de esas otras entidades malignas, de ese otro 30% de tumores malignos del sistema nervioso central, pero con mucho los más frecuentes tumores malignos van a ser los gliomas. Glioblastoma, que van a ser los más agresivos lamentablemente y también los más frecuentes, y luego tenemos a los gliomas IDH mutados que tienen un pronóstico claramente mejor que los glioblastomas sin mutación de IDH, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, simplemente esta diferenciación sencilla para que entendáis lo que es patología supratentorial de la infratentorial y las diferentes regiones o áreas del cerebro, ¿vale? tumor is growing and how likely it is to spread. A tumor graded a 1 is slow growing and benign. A tumor classified as a 4 is fast growing and very malignant. This grade can help doctors determine the best treatment for a tumor. Benign and cancerous brain tumors have similar symptoms.
However, treatments for these tumors can be very different. To determine whether a tumor is cancerous, doctors might 1. Perform a tumor tissue biopsy. Doctors will insert a needle through a tiny hole in your skull and extract tumor tissue to analyze. Number 2. Ask for an imaging test. Imaging tests, such as CTs, MRIs, SPECTs, and PET scans, can help malignant or Lo más útil para el diagnóstico en cuanto a pruebas de imagen es la resonancia magnética cerebral, ¿vale? Esa es la prueba, es el gold estándar, es la prueba fundamental para el diagnóstico y la evaluación de cómo responden estos tumores al tratamiento, ¿de acuerdo? Cualquier otra prueba de imagen es complementaria, pero la fundamental es la resonancia, ¿vale? imaging tests, such as CTs, MRIs, SPECTs, and PET scans, can help identify cancerous brain tumors. Number 3. Do a spinal tap. Using a needle, doctors will remove fluid from around your spine. Laboratory analysis may detect the presence of cancer cells. Cancerous brain tumor, scary. Lo de hacer una punción lumbar, que es lo que llaman spinal tap, ¿vale? Eso no se hace siempre, ¿de acuerdo? Pero es muy probable que se vaya a hacer cada vez con más frecuencia en momentos concretos de la enfermedad. Primero porque la biopsia líquida, como os comentaré al final, está avanzando y es posible que se acabe convirtiendo en una realidad de aquí a no mucho tiempo, ¿vale? Es decir, que cojamos un poquito del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que va bañando a todo el cerebro y a la médula espinal, ¿vale? Todos lo tenemos y tiene múltiples funciones, ¿vale? Se encarga de remover toda una serie de productos de desecho del metabolismo y tiene un efecto amortiguador también, ¿vale? Entonces, básicamente, el líquido cefalorraquídeo probablemente pues, se convierta de aquí a no mucho pues, en un elemento más dentro de lo que es el tratamiento de estos pacientes, el diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo no es algo que hagamos habitualmente, ¿vale? Habitualmente. Lo fundamental es la resonancia magnética y la biopsia, ¿vale? En algunos casos, por la localización de la lesión, etcétera, pues no se puede hacer una biopsia, ¿vale? Pero en la mayor parte de los casos se procura hacer una biopsia, ¿vale? Oscar. Gracias. It can be very scary to develop symptoms associated with a brain tumor, such as progressively worsening headaches, speech difficulties, weakness on one side of your body, or vision problems on one side of your body. Vale, estos son síntomas típicos, ¿vale?, de presentación de los tumores cerebrales, pero que no son específicos de los tumores cerebrales. Cualquier enfermedad neurológica puede cursar también con eso mismo. Un ictus, sin ir más lejos, puede cursar con los mismos síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, al final se llega a este diagnóstico, pues se hacen pruebas de imagen y, claro, si hay pues, una lesión que le falta riego, pues uno sabe que es un ictus. Si hay sangre, pues lo más probable es que sea un ictus hemorrágico. Pero si hay una lesión, un nódulo, una masa, pues ahí tenemos que asumir que es un tumor, mientras no esté lo contrario. Y para saber exactamente el tipo de tumor es para lo que hacemos biopsia. Call your doctor right away if you experience these warning signs. If your symptoms don't go away or get worse, go to the emergency room. The earlier you get checked out, the better off you'll be. Vale. Bueno, pues seguimos avanzando. Creo que hay otros 2 vídeos, ¿vale? A ver si nos deja. Brain surgery is sometimes performed while the Esto es para que tengáis una idea de cómo se llevan a cabo algunas cirugías para tumores cerebrales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Son vídeos muy cortitos, son vídeos cortitos, ¿vale?
Brain surgery is sometimes performed while the patient is awake, and this is done to surgery Aquí lo que están contando... is Vaya. brain surgery is sometimes Vale. No sé si se ve, pero bueno, básicamente aquí lo que veis es que tenemos primero el cráneo, ¿vale? Bueno, primero tenemos la piel, luego tenemos el cráneo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las meninges, ¿vale? La dura madre, ¿de acuerdo? Entonces la dura madre y luego están las leptomeninges, que son otras membranas que son más finitas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos la paquimeninge, ¿de acuerdo? Que es la dura madre, y las leptomeninges, que son la aracnoides y la aracnoides y la... Se me ha ido ahora el nombre de la otra, pero bueno, básicamente son 3 membranas que recubren al cerebro para protegerle. Y hay una que es gruesa y dura, no es nada fácil romperla, ¿vale? Que es la dura madre, y es lo que veis, es lo que estaría por debajo. Esto sería la piel, el cráneo, y debajo está la dura madre. Y luego ya nos encontramos con el cerebro, ¿vale? Entonces, aquí lo que os comentan es que algunas cirugías para tumores cerebrales se hacen con el paciente despierto. No totalmente despierto, está un poquito sedado. Se le ha puesto una cosa que impide que luego se acuerde de por lo que ha pasado, ¿vale? Y está relajado, pero está lo suficientemente despierto como para que si se le pide que mueva una extremidad, o incluso, como se ha hecho en algunos casos, pues pueda hacer algún tipo de función que es muy importante para esa persona, por ejemplo, un músico que toca un instrumento, pues que vaya tocando la guitarra o tocando un violín mientras le están operando, ¿vale? Eso se ha hecho y se viene haciendo desde hace ya muchos años, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no se puede hacer siempre, se puede hacer solamente en casos muy seleccionados, ¿de acuerdo? performed while the patient is awake, and this is done to help surgeons avoid damaging critical brain areas. You see, they'll ask the patient to perform tasks like speaking or moving their arms, and by directly observing their responses, surgeons can precisely navigate around crucial brain regions, ensuring essential functions remain intact. ¿Vale? Y luego, aquí es otro ejemplo de cirugía de espíritu. So this patient is actually awake during brain surgery. And believe it or not, this actually happens a lot more often than you think. Now you're probably wondering, why would somebody be awake during brain surgery? Now we generally preserve these awake cases for patients who have tumors in areas of the brain that are very sensitive. For example, like in areas that allow you to produce speech and understand speech, or more specifically in areas like this that allow you to play a certain instrument. Now what most likely is happening in this situation is that this person has a brain tumor that's affecting the part of the brain that is allowing them to play a saxophone. And what we need to do as neurosurgeons is remove as much of the tumor as possible without affecting the patient's ability to do their everyday function. And in this situation, it happens to be playing the saxophone. The best way to do that is to actually have them play the saxophone during surgery and see what parts of the brain are affected from brain manipulation. Now, hypothetically, if he started playing abnormal music notes, then we would know that that part of the brain is necessary for him to play the saxophone. And then, of course, you would have to leave that part of the brain as intact as possible. Vale, entonces lo que está diciendo es que se utiliza para aquellos tumores que están ubicados en zonas que son responsables de una función muy específica, ¿vale? Por ejemplo, la cirugía despierta tradicionalmente se ha hecho para tumores que se encuentran en el lado izquierdo del cerebro y que pueden comprometer la capacidad de hablar del paciente, ¿vale? Pero valdría, y como se explica aquí en los dos vídeos, para cualquier función que tenga uno, función motora, etcétera, sobre todo cuando es altamente compleja, como tocar un instrumento, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que para esto no solamente hace falta que el tumor se encuentre en una zona de la que llamamos elocuente, ¿vale? Elocuente quiere decir que es responsable de una función concreta que si lo hacemos a ciegas, sin que el paciente vaya realizando esa acción mientras vamos operando, corremos el riesgo de lesionar una zona de manera irreversible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen los cirujanos? Lo que hacen es que le van diciendo al paciente que hable, ¿vale? O que toque un instrumento,
Y si vemos que empeora algo el habla, o que empeora la función, o que la función motora, o cualquier destreza que se esté testando, entonces se para, no se sigue adelante, ¿de acuerdo? Todo eso se va haciendo con mucho cuidado. Pero esto requiere de una preparación neuropsicológica importante de los pacientes. No es que, te plantamos aquí, te operamos y ya está, no. El paciente va a estar semiconsciente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que esté tranquilo, para que no se mueva, para que no lo pase mal durante el procedimiento. Y eso requiere de una cierta preparación neuropsicológica previa, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es un poco para contaros, yo no soy cirujano, pero sí que es verdad que hay avances importantes que se han hecho para el tratamiento de estos tumores que son puramente quirúrgicos, ¿vale? Uno es los ejemplos que os he puesto de lo que es la cirugía despierta, pero que solo aplica para unos casos muy concretos. La mayor parte de los pacientes con tumores cerebrales no se operan con cirugía despierta, pero sí que es algo que se viene haciendo desde hace ya perfectamente más de 15 años. ¿En qué caso, doctor? ¿Qué caso sería? Fundamentalmente cuando se trata de una región del cerebro de la que llamamos elocuente. Elocuente y donde no solamente es que sea elocuente, es decir, que es responsable de una función concreta, sino que hay muy alta probabilidad de lesionarla si realmente no lo hacemos con el paciente despierto, vigilando, yendo muy poquito a poco, si se va produciendo daño o no se va produciendo daño, ¿vale? La única manera que tú tienes otras formas de hacerlo, como es la neuronavegación, como es una serie de corrientes eléctricas que tú vas midiendo, si se van alterando o no mientras tú vas operando, ¿vale? Pero para que ya sea lo más perfecto posible, necesitas la colaboración del paciente. Y para eso el paciente tiene que estar consciente, ¿vale? Consciente lo suficiente como para eso. Se utiliza una sedación parecida a la que se utiliza, por ejemplo, para endoscopias, para una colonoscopia, para cosas así. Entonces, el paciente durante la prueba muchas veces está despierto, ¿vale? Pero luego no se acuerda de nada. Y está despierto, pero relajado y tranquilo, ¿vale? Porque está como medio dormido, pero no totalmente dormido, ¿de acuerdo? De tal forma que tú le pides, mueve el brazo, habla, o le haces una pregunta y el paciente responde además de forma coherente, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces se hace solamente en casos concretos, ¿vale? Y luego dentro de la tecnología quirúrgica tenemos también, por ejemplo, esto que es un marcador de fluorescencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es una cosa que se inyecta y que cuando vemos que capta de esta manera, es decir, esto sería visto a ojo desnudo, ¿vale? Pero cuando lo vemos a oscuras, como si fuera una fluorescencia, ¿vale? Porque realmente es fluorescente, ¿vale? Pues entonces vemos que toda la zona responsable de tener un tumor de corresponder a un tumor de alto grado, un tumor agresivo, capta esta fluorescencia. Entonces ayuda algo al cirujano a resecar bien. Porque el problema que hay es que, para que me entendáis, no siempre se ve así de circunscrito el tumor. No se ve, muchas veces no se distingue lo que es el tumor del tejido normal. Ese es el gran problema que hay con los tumores cerebrales primarios, ¿de acuerdo? Las metástasis es más fácil de distinguirlo, pero con los tumores cerebrales primarios muchas veces es indistinguible el tejido normal del tejido sano. Es para que entendáis lo complejo a veces que es esto, ¿vale? Y luego, este es otro vídeo, ¿vale? Que esto es un sistema de neuronavegación, ¿vale? Que es tecnología quirúrgica también para ser más precisos, ¿vale? In case of brain tumors, we suggest special and modern operations. During this operation, stealth navigation is used, which allows determining the shortest and safest access to the tumor. Due to this, the operation is possible to be done with small incision, which minimizes the risk of complications. The tumor is extracted with modern ultrasound aspirator, which selectively destroys tumor cells without damaging healthy tissues. Due to this equipment, the extraction of big-sized tumors is possible. Here are CT images of our patient on which the big-sized tumor is shown with yellow arrows.
Post-operative images prove the complete extraction of tumor. ¿Vale? Veis el tumor aquí, aquí y aquí, y luego pues se había quitado. Entonces eso se utiliza la neuronavegación, ¿vale? Entonces un sistema de imagen que les permite a los cirujanos intraoperatoriamente pues saber exactamente dónde están, si están. Y eso, por ejemplo, cuando no estás llegando exactamente al lugar, sino que estás llegando a través, por ejemplo, de un aspirador, ¿vale? O cuando lo que quieres es quemar algo, ¿vale? Como si fuera, generalmente eso es para lesiones pequeñas, pues el cirujano no llega a verlo nunca, ¿vale? Entonces la manera de tú auxiliarte en ese procedimiento es la neuronavegación, ¿vale? Vale. Y bueno, aquí pasada un poco la parte quirúrgica, de, digamos, de en qué consiste la cirugía, muy por encima, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí es mostraros los tumores gliales más frecuentes, ¿vale? Con su aspecto radiológico en resonancia y además también cuál es su aspecto histológico, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, tenemos los gliomas de menor grado, que en su mayoría van a ser IDH mutados y por tanto su pronóstico es mejor, no se van a curar lamentablemente, pero su pronóstico puede oscilar entre los 10, los 20 o más años desde el diagnóstico, ¿vale? ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando nos vamos aquí, que es el glioblastoma, ¿vale? El glioblastoma es una lesión que realza contraste, veis estos bordes blancos, ¿vale? Eso es el contraste que hemos inyectado y que como la barrera hematoencefálica ahí está alterada, pues entonces realza contraste, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los tumores con realce postcontraste y estos serían tumores sin realce postcontraste. Entonces, básicamente esto nos diferencia a tumores de alto grado y tumores de bajo grado o menor grado. Y en su mayoría van a ser IDH mutados. Y estos en su mayoría van a ser IDH no mutados, o IDH wild type, que también llamamos, ¿vale? Entonces esto va a corresponder a glioblastoma y esto va a corresponder a gliomas IDH mutados en su mayoría. Y este es el aspecto histológico que tienen, ¿de acuerdo? Los oligodendrogliomas tienen la característica de que parecen células en huevo frito, ¿vale? Os dais cuenta de que se ve, pues aquí esto sería como la yema del huevo y esto sería pues como la, ¿vale? Entonces, básicamente la clara del huevo, ¿vale? Entonces, por eso lo llamamos células en huevo frito, ¿vale? Y luego, esto sería pues un glioma, un astrocitoma IDH mutado y esto sería un glioblastoma, que es una lesión mucho más celular, ¿vale? Es decir, hay muchas más células tumorales porque son tumores más agresivos. Veis que aquí hay infinidad de puntitos, ¿vale? ¿De acuerdo? Mientras que aquí, bueno, también, pero esto está entreverado entre lo que es tejido sano y tejido normal, pero no es tan celular como esta de aquí, ¿vale? Vale, entonces, estos serían lo que serían los gliomas IDH mutados, ¿vale? Repito que esto es un error, ¿vale? Es glioma, no glioblastoma, glioma IDH mutado, ¿vale? Entonces, básicamente, este es el aspecto que tienen las lesiones cuando, tanto los astrocitomas como los oligodendrogliomas, cuando hacemos un corte histológico y lo teñimos con un anticuerpo que va dirigido contra la mutación de IDH, ¿vale? Entonces, básicamente esto es práctica rutinaria y nos permite diferenciar si estamos ante un glioblastoma, porque no va a tener la mutación de IDH, o ante un glioma con mutación de IDH. Como esto está todo teñido así de marrón, ¿vale? Esto indica que son gliomas IDH mutados, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, porque tradicionalmente lo que hacíamos era diferenciar solamente en cuanto a la morfología histológica de los tumores. Entonces, si os dais cuenta, las curvas de supervivencia, estos son curvas de supervivencia, se entrecruzaban unas con otras, ¿vale? Teníamos aquí una curva pues que evidentemente se comportaba bastante peor, pero luego tenías toda una serie de curvas que realmente como que se entrecruzaban, con lo cual esta clasificación morfológica era claramente insuficiente. Pero cuando ya dispusimos de la posibilidad de testar el IDH, si estaba mutado o no mutado, lo que vemos es que los tumores con mutación de IDH tienen mucho mejor pronóstico que los tumores sin mutación de IDH o que aun teniendo mutación de IDH
se han convertido en tumores ya de alto grado, ¿vale? Teniendo un pronóstico intermedio, que serían esta línea azul de aquí. Con lo cual podemos diferenciar estos dos de aquí y estos dos de aquí, y luego una línea intermedia, que serían tumores IDH mutados, pero del máximo grado, ¿de acuerdo? Entonces, no llegan a tener un pronóstico tan malo como los no mutados, pero tienen un pronóstico peor que el resto de los IDH mutados, ¿vale? Con lo cual, aquí veis que todo está como emborronado, ¿vale? En cambio, aquí ya se separan más claramente. Y esto fue lo que llevó a que la OMS estableciera una nueva clasificación para los tumores cerebrales primarios, para los gliomas, en el año 2021, ¿vale? Gracias a este descubrimiento que es la mutación de IDH o no, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Y esto sabemos ya que cuando lo analizamos más en profundidad nos indica que los tumores que tienen mutaciones de IDH, ¿vale? Tienen un patrón de alteraciones moleculares que es claramente diferente de los que no tienen la mutación de IDH, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es meterme ya en mucho detalle, pero es para que veáis que son enfermedades distintas, es lo que quiero que entendáis, ¿vale? Y esto, bueno, es un poco también redundar en ese aspecto, ¿vale? Es verdad que cuando tenemos tumores con mutación de IDH, hay ciertos parámetros moleculares que nos ayudan a definir un poco más cómo de agresivos o no son. Y si tienen pérdida CDKN2A, ¿vale? O B, esto hay que considerarlo automáticamente como un tumor IDH mutado, pero grado 4, ¿de acuerdo? De alto grado, ¿vale? Es decir, son tumores que tienen peor pronóstico. ¿Cuál es el tratamiento de los tumores con mutación de IDH? ¿Vale? Bueno, obviamente siempre hacer una cirugía lo mayor, lo más extensa que se pueda. Si podemos quitar todo el tumor sin dañar al paciente, perfecto, ¿vale? A veces es inevitable, hay que asumir ciertos riesgos, ¿vale? Pero antes el paciente lo tiene que conocer, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hacemos cuando operamos un oligodendroglioma o un astrocitoma que tiene criterios de alto riesgo? Criterios de alto riesgo fundamentalmente es que la resección haya sido incompleta y que el paciente tenga más de 40 años, ¿de acuerdo? Si cumple esas cosas, esos criterios, aunque sea un glioma IDH mutado de grado 2, el tratamiento estándar a día de hoy es el tratamiento con radioterapia, seguido luego de quimioterapia durante 6 meses, ¿vale? Con un esquema de 3 fármacos que se llama PCV, ¿de acuerdo? Eso se ha visto que tiene un impacto muy claro en la supervivencia global de los pacientes frente a recibir exclusivamente radioterapia, ¿vale? Tanto que prolonga la vida de estos pacientes años, ¿vale? Años. Estos pacientes, dependiendo ya luego de si son oligodendrogliomas o son astrocitomas, su expectativa de vida, como decía, puede oscilar entre 10 años desde el diagnóstico o incluso llegar a 20 años desde el diagnóstico, ¿vale? Y en algún caso incluso superarlo, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando se trata de un oligodendroglioma pero de grado 3, etcétera? Bueno, pues el planteamiento también es el mismo. Radioterapia seguida de 6 ciclos de quimioterapia, ¿vale? Es decir, sería un oligodendroglioma pero con ya no de grado 2, sino un peldañito más arriba, ¿vale? Aquí se sabe que eso también es claramente superior a radioterapia exclusiva, ¿vale? Todo esto después de la cirugía, ¿vale? Es decir, la cirugía ya asumimos que hay que hacerla siempre, ¿vale? Más extensa o menos, según se pueda, ¿vale? Pero luego hay que complementar ese tratamiento cuando hay ciertos criterios. Si son grado 2 con esos criterios de alto riesgo, si son grado 3, hay que hacer este tipo de tratamiento, ¿vale? Y luego, en los astrocitomas de grado 3, ¿vale? Lo que sabemos es que los pacientes, fundamentalmente si son IDH mutados, que es lo que van a ser la mayoría de estos pacientes, obtienen un gran beneficio de dar radioterapia, seguido luego de 12 meses de quimioterapia, pero con un esquema distinto que no es el PCV, sino que se llama temozolomida, que es un solo fármaco, ¿vale? Que es oral, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y que es uno de los quimioterápicos que más utilizamos para este tipo de tumores. Y aquí podéis ver, bueno, pues ejemplos de pacientes míos de la consulta, ¿vale? Este es un paciente diagnosticado en 2013 con un oligodendroglioma IDH mutado de grado 3, ¿vale? Entonces, histológicamente, cuando tú lo veías, la imagen, de hecho inicialmente se diagnosticó como que era un glioblastoma, ¿vale? Porque no se hacía la mutación de IDH en ese momento, ¿vale? Pero nos llamaba la atención, pues, el tiempo que este paciente continuaba
vivo y sin recaer de su enfermedad, ¿vale? Al final el paciente falleció a los 10 años. Él sufrió una recaída a los 7 años aproximadamente del diagnóstico, que volvimos a tratar de la misma manera que habíamos tratado el tumor original, ¿vale? Son tumores que demuestran una gran sensibilidad a los tratamientos, ¿vale? Este es otro paciente con un glioblastoma, ¿vale? Pero un glioblastoma que en realidad ese era el diagnóstico inicial. Ahora ya no llamaríamos glioblastoma, sino astrocitoma grado 4 IDH mutado, ¿vale? Entonces lo tratamos pues con radioterapia y quimioterapia, y el paciente, veis, como es un astrocitoma, tiene y un de alto grado, aunque sea IDH mutado, tiene un pronóstico peor que otros gliomas que son IDH mutados, ¿vale? De menor grado. Entonces aquí el paciente vivió 45 meses desde el diagnóstico, ¿vale? Con lo cual no llegó a vivir 5 años, ni siquiera, ¿vale? Pero tenemos novedades aquí en el manejo de los tumores cerebrales, que es, pues, nuevos fármacos, ¿vale? Hay un fármaco que se llama vorasidenib, y que es un fármaco que en gliomas IDH mutados de grado 2 que no hayan recibido radioterapia ni quimioterapia, es decir, que solamente se hayan operado, ¿vale? Pues estos pacientes se les puede tratar luego con este fármaco que se llama vorasidenib, que es un inhibidor de IDH1 e IDH2, ¿vale? Y esto lo que ha demostrado es incrementar, vamos, más que duplicar la supervivencia libre de progresión, y además retrasar el tiempo hasta una nueva intervención terapéutica. Es decir, que el paciente está tomando eso y durante mucho más tiempo que si no lo estuviera tomando, el paciente se encuentra con su tumor sin progresar, con lo cual no es necesario ningún nuevo tratamiento, ni quirúrgico, ni de radioterapia, ni de quimio, ¿vale? Este es un fármaco que no está aprobado aún en Europa, pero próximamente lo va a estar, ¿vale? Y va seguramente a cambiar de forma muy notable el manejo de los pacientes con gliomas de bajo grado IDH mutados, ¿vale? Entonces está aprobado, doctor. ¿Está aprobado ya en algún... Está aprobado en Estados Unidos por la FDA. Por la EMA aún no está aprobado. Entonces ahora mismo lo que tenemos es un uso expandido, que es, digamos, un programa de acceso que hay a nivel de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, si los pacientes cumplen esos criterios que he comentado, entonces se podrían beneficiar del tratamiento, ¿vale? Pero digamos que es la única manera de acceder ahora mismo a este tratamiento, ¿vale? Pero se puede acceder, ¿vale? ¿Cuál es la empresa farmacéutica del tratamiento? Se llama Servier, es una empresa francesa, un laboratorio francés, se llama Servier, ¿vale? Sí, te pregunto porque es que yo soy de Costa Rica. Claro, claro. A ver, ahora mismo, hasta donde yo sé, solo se puede acceder. Yo no sé si desde los Estados Unidos puede que tengan algún programa especial que facilite el acceso a otras partes del continente americano, no lo sé. Aquí en Europa es un programa de acceso expandido que ha empezado este mismo año, ¿vale? Entonces, y además es bastante restringido, ¿vale? Los pacientes tienen que cumplir, no pueden haber recibido ni quimio ni radioterapia, ¿vale? Es decir, encontrarse, digamos, al inicio, digamos, del proceso de esa enfermedad, ¿vale? Sin intervención. No, se tiene que haber operado, al menos para diagnosticarlo, ¿vale? Entonces la cirugía puede haber sido biopsia o puede haber sido una resección parcial, subtotal o completa, ¿vale? Y luego el fármaco. Y luego el fármaco. Pero el fármaco, si por ejemplo es una resección completa y se trata y no tiene criterios de alto riesgo, lo que hay que hacer es vigilar. Si es una resección completa, pero tiene criterios de alto riesgo, entendido como más de 40 años o resección, bueno, en este caso sería más de 40 años exclusivamente, entonces podría recibir el tratamiento, ¿vale? Y si luego es una resección incompleta, ¿vale? Entonces el paciente cumpliría estos criterios y por tanto también lo podría recibir, ¿vale? Y luego se tolera muy bien. Lo único que puede alterar un poquito el perfil hepático y producir un poquito de cansancio, a veces un poquito de náuseas, pero se tolera generalmente muy bien, ¿vale? Es un tratamiento que parece aparentemente muy seguro, ¿vale? Vale, y luego nos vamos a, digamos, el más frecuente dentro de los tumores primarios del sistema nervioso central, que son los glioblastomas, es decir, tumores que no tienen mutación de IDH, ¿vale? Lamentablemente estos son tumores que tienen realce postcontraste, que vemos que son muy celulares, es decir, se replican muy rápidamente y son, por tanto, muy agresivos, lamentablemente. Entonces, la mediana de supervivencia de estos pacientes, cuando son operados y luego se les trata con radioterapia y quimioterapia, con un esquema, una quimioterapia que se llama temozolomida, ¿vale? Y luego reciben 6 ciclos también de temozolomida después de la radioterapia,
pues la mediana de supervivencia está en torno a los 15 meses. Es decir, los pacientes viven poco más de un año, lamentablemente, ¿vale? Pero aquí hay diferencias, ¿vale?, en función de que tengan una alteración molecular distinta, que no se ha comentado hasta ahora, que se llama la metilación de un gen que se llama MGMT. Esto es muy importante conocerlo porque los tumores que tienen metilación de MGMT son mucho más sensibles al tratamiento de la quimioterapia. De tal manera que los metilados se comportan mucho mejor que los no metilados, ¿de acuerdo? Eso lo que establece es que aproximadamente la mediana de supervivencia para los que son metilados, ¿vale?, sea de 22 meses de mediana, mientras que para los no metilados es de 12 meses, un año de mediana de supervivencia, ¿vale? Esto de la mediana de supervivencia, ¿qué quiere decir? Significa que al año el 50% de los pacientes han fallecido, ¿vale? Y en los metilados significaría que a los 22 meses el 50% de los pacientes han fallecido. Con lo cual, lo podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Es decir, significa que el 50% de la población ha fallecido llegado a ese punto temporal para cada uno de los grupos, pero el otro 50% continúa con vida. ¿De acuerdo? Eso es importante entenderlo, porque a priori, a título individual, tú como médico no sabes cómo se va a comportar ese paciente. Si va a estar dentro de exactamente esa mediana o va a vivir más tiempo y además con una buena calidad de vida. Eso es importante que los pacientes lo entiendan, ¿de acuerdo? La mediana es un término estadístico, ¿vale? Que es verdad que es donde se agrupan un porcentaje mayoritario de pacientes, pero no quiere decir que todos los pacientes vayan a vivir ese tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, en los glioblastomas se han probado diferentes primeras y segundas líneas, lamentablemente con muy poco éxito, muy poco éxito. El tratamiento estándar, que es radioterapia más temozolomida, seguido de 6 meses de temozolomida adyuvante, después de la cirugía, pues ese es el único tratamiento que desde el año 2005 ha demostrado un impacto en la supervivencia de los pacientes. El único tratamiento farmacológico, ¿vale? Se han probado muchas cosas. Se ha probado anticuerpos como el bevacizumab, también conocido como Avastin, ¿vale? Se ha probado otros agentes quimioterápicos como la lomustine o el irinotecan. No han conseguido demostrar claramente un beneficio claro, ni en primeras líneas ni en segundas líneas, ¿vale? El bevacizumab lo utilizamos mucho, aunque no es un tratamiento que haya mostrado aumentar la supervivencia de los pacientes, porque tiene un efecto antiedema muy potente y se tolera muy bien, ¿vale? Entonces no es quimioterapia, es un anticuerpo, se pone por vía intravenosa, el régimen más utilizado es cada 2 semanas y el tema es que hay un 10-15% de pacientes que obtienen un gran beneficio por ello, y de tal forma que pueden estar más de un año en tratamiento con ese anticuerpo. Y esto se utiliza como segunda línea de tratamiento, ¿vale? Cuando el paciente progresa al tratamiento que os he comentado previamente. Tiene un efecto antiedema muy potente y eso permite reducir las dosis de corticoides, que siempre es algo importante en estos pacientes. Porque como tienen... el problema que tienes es que esto produce edema, inflamación. Entonces la única manera que tú tienes de reducir ese edema es con corticoides. Entonces los corticoides están muy bien si los utilizas poco tiempo, pero si cuando ya llevas un tiempo utilizándolos empiezan a producir efectos secundarios importantes. Hacen que se gane peso, se produce lo que se llama una cara de luna llena, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una cara así, pues esto, muy, muy redonda, muy gordita, muy esto, muy tal. Se pierde mucha masa muscular, se favorecen infecciones, se puede producir diabetes inducida por el tratamiento y se altera también la mineralización ósea, se produce osteoporosis, ¿vale? Lo cual, a largo plazo se produce un debilitamiento muy general del paciente, ¿vale? Entonces, a veces no queda otro remedio, tenemos que mantenerlos, pero todo lo que ayude a disminuir su uso, pues siempre es bienvenido. Y el bevacizumab puede ayudar a eso, ¿vale? El problema es que la mayor parte de los pacientes obtienen beneficio durante 3-4 meses, no mucho más, lamentablemente. Entonces, aquí como veis, pues lamentablemente, aparte del tratamiento que os he comentado, ha habido o estudios negativos o con una actividad muy modesta, ¿vale? También hemos tenido agentes ya más complejos, ¿vale? Dirigidos contra dianas específicas de estos tumores, como puede ser EGFR, pero los estudios han sido totalmente negativos. Este es un estudio italiano con un diseño, en fin, abierto a críticas, pero que
es de lo poco que ha demostrado un cierto impacto en la segunda línea en supervivencia, que es como un agente parecido al bevacizumab que se llama regorafenib, ¿vale? Este es oral, no es intravenoso, pero no es un agente que esté aprobado en la mayor parte de los países, ¿vale? Con lo cual, fuera de Italia, pues prácticamente no se utiliza, ¿vale? Esto, en cambio, sí que es un tratamiento, que no es un tratamiento farmacológico, sino que es un dispositivo, y esto sí que ha demostrado un impacto muy claro en la supervivencia de los pacientes, que son los TTFields, ¿vale? Entonces, aquí veis a una paciente, ¿vale?, que tiene que llevar el pelo rasurado, afeitado, la cabeza afeitada, y entonces aquí colocamos una serie de apósitos, ¿de acuerdo? Y eso va conectado a unos cables y eso a una batería, una fuente de alimentación, ¿vale? Este tratamiento se llama TTFields, ¿vale? Y lo comercializa pues una empresa, solamente una empresa que comercializa esto, y no es un medicamento, es un dispositivo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hace es liberar campos eléctricos de intensidad intermedia, ¿vale? Que lo que hace es actuar en diferentes fases de la mitosis, ¿de acuerdo? En todas las fases de la mitosis. Entonces, lo que hace es dificultar el que se dividan las células, pero particularmente ejerce ese efecto sobre las células tumorales, no lo hace sobre las células sanas, por la cinética que tienen las células tumorales, ¿de acuerdo? Entonces se diseñó este ensayo clínico que era combinando la radioterapia más la quimio, conocida como temozolomida, ¿vale?, que es el tratamiento estándar para los glioblastomas. Todo eso se combinaba con este dispositivo, ¿de acuerdo? Desde que el paciente empezaba la fase de mantenimiento con temozolomida, es decir, no se hacía durante la radioterapia, sino a posteriori, ¿vale? Entonces, a posteriori se empezaba con el tratamiento con los TTFields y luego, si el tumor progresaba, se mantenía el tratamiento con los TTFields, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y se podía hacer un cambio a una segunda línea, por ejemplo, poner bevacizumab, ¿vale? O operar al paciente, o volver a radiar, ¿vale? Es decir, según el caso, lo que se decía, aunque lo más habitual fue utilizar una segunda línea de quimioterapia, ¿vale? Entonces, básicamente, este es un estudio que lo que demostró es que en cuanto a su... Pero no podía tener tratamiento del beba. No, porque esto es primera línea. No, porque esto es primera línea. Entonces, paciente que está diagnosticado de un glioblastoma, le operas, luego va a radio más quimioterapia, que es un esquema, ese esquema nosotros llamamos régimen de Stupp, ¿vale? Porque es un neurooncólogo suizo que se llama Roger Stupp, ¿vale? Entonces todo el mundo lo conoce como régimen de Stupp, ¿vale? Entonces una vez finalizas la fase de quimio-radio, entonces ya empezarías con la fase de mantenimiento con temozolomida, ¿vale? Todo eso es el régimen de Stupp, ¿vale? Que es lo que viene después de la cirugía, ¿vale? En los glioblastomas, ¿vale? Exclusivamente en los glioblastomas. Para los gliomas y IDH mutados esto no funciona, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí el objetivo principal era su tiempo sin progresión al tratamiento. Entonces, el tratamiento con este dispositivo frente al brazo control con el tratamiento estándar demostró incrementar en 2,7 meses el tiempo sin progresión. Pero lo importante es lo que viene a continuación, que es la supervivencia global, ¿vale? Los pacientes del brazo control vivieron 16 meses, recordar que yo os hablaba de 15 meses de mediana de supervivencia para los glioblastomas, ¿de acuerdo? Luego, si eran metilados, 22 meses, si no eran metilados, 12 meses, ¿vale? Pero aquí nos vamos a casi 21 meses de supervivencia cuando añades el tratamiento estándar a los TTFields, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con lo cual, una ganancia de prácticamente 5 meses. Pero fijaos aquí lo que ocurre cuando vamos a ver a los no metilados. Los no metilados vemos que en el brazo de temozolomida son 15 meses frente a 17 meses prácticamente en el brazo de los TTFields, ¿vale? ¿De acuerdo? Con lo cual hay una cierta ganancia, no es tremenda, pero hay una cierta ganancia. Pero fijaos lo que ocurre con los metilados. Los metilados estamos en 21 meses de mediana, ¿de acuerdo? Frente a 31,6 del brazo experimental con el tratamiento estándar más los TTFields, ¿de acuerdo? Con lo cual hay una ganancia de 10 meses de mediana de supervivencia, es muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esto se consigue, bueno, como el tratamiento se mantenía luego más allá de la progresión, pues eso también se vio que repercutía, incrementaba algo la supervivencia en estos pacientes cuando lo mantenías más allá de la primera progresión.
Y luego hay una relación muy directa con el tiempo de uso, ¿de acuerdo? Es decir, esto hay que llevarlo mínimo 18 horas al día, ¿de acuerdo? Entonces está previsto para que tú lo lleves pues en una mochila o en una bandolera, etcétera. Pesa muy poco, aproximadamente 2 kilos es lo que pesa todo, ¿vale? Pero lleva unas baterías, ¿vale? Eso es inevitable, ¿de acuerdo? Entonces, pero se sabe que los pacientes, cuanto más tiempo lo utilicen, más tiempo viven. Y los que lo utilizaron un 90% del tiempo más, se acercaron a 25 meses de mediana de supervivencia, ¿de acuerdo? 25 meses de mediana en una enfermedad lamentablemente de muy mal pronóstico, ¿vale? En cuanto a la tolerancia es muy buena, muy buena. Básicamente solamente en cuanto a la toxicidad que tiene es toxicidad cutánea, ahora veremos algún ejemplo, algún paciente mío. La toxicidad es cutánea, se produce una irritación del cuero cabelludo porque está expuesto constantemente durante muchas horas al día a esa fuente eléctrica, ¿vale? El paciente no nota nada, ¿vale? Nada de nada, pero eso adquiere cierta temperatura y cuando estás mucho tiempo al día, pues se irrita un poquito la piel, ¿vale? Pero solamente fue severa en un 2% de los pacientes, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Este es un paciente de mi consulta, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando llevaba ya aproximadamente unos 3 meses, ya empezó a desarrollar dermatitis, ¿vale? Estaba totalmente asintomático, es decir, él no notaba nada, ¿vale? Simplemente decía, pues que se me ha puesto esto así. Entonces, reduciendo un poquito el tiempo de uso y aplicando ciertas cremas, etcétera y tal, pues entonces, al cabo de 2 semanas ya había mejorado mucho, ¿vale? Había mejorado mucho. El paciente siempre estaba asintomático, ¿vale? Aquí quería que vierais otra cosa, pero que no aparece lamentablemente, y es que eso se consiguió a pesar de no reducir, o sea, de mantener 18 horas al día el tratamiento. Es decir, que basta con reducir un poquito el número de horas diarias y ya la cosa mejora, ¿vale? Es decir, para que me entendáis, esto no es un problema en cuanto al manejo, porque se tolera muy bien, ¿vale? Muy bien. Y este tipo de toxicidades son cosas generalmente menores, ¿vale? Y de hecho, pues hay toda una serie de guías para saber cómo hay que manejar este tipo de toxicidades, ¿vale? Entonces, este es un tratamiento que diversas guías, tanto europeas como americanas, recomiendan para los pacientes con glioblastoma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, la cosa se ha ido incorporando lentamente porque había cierta incredulidad al respecto de este tratamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es un fármaco y los médicos estamos acostumbrados a utilizar fármacos, ¿vale? No dispositivos. Entonces, como ha habido tan pocos avances en los últimos 20 años en el glioblastoma, pues al final esto se ha acabado imponiendo y todas las guías de la mayor parte de los países occidentales, etcétera y tal, ya lo recomiendan. Las guías españolas lo recomiendan desde el año 2022, ¿vale? Pero bajo ciertos criterios, no para cualquier paciente. Tienen que ser pacientes que tengan una buena situación funcional, con Karnofsky, que es un índice que utilizamos nosotros para evaluar la funcionalidad del paciente, que esté en un 70% o más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Básicamente ese es el criterio fundamental. Y luego hay casos muy concretos donde se pueden beneficiar de tratamientos dirigidos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el encontrar alteraciones frente a las que tengamos fármacos no es muy frecuente, lamentablemente. Aún así, yo recomiendo que los pacientes con glioblastoma se hagan siempre estudios de secuenciación masiva, es decir, estudios moleculares. Es la única manera de saber si hay alteraciones concretas que puedan servir para ser tratadas de forma específica, en algunos casos con resultados espectaculares, ¿vale? Lo que ocurre es que es poco habitual, ¿vale? Hablamos de quizás un 10% de los pacientes que puedan tener alteraciones de las que llamamos drogables o accionables, ¿vale? Que puedan beneficiarse de tratamientos eficaces, ¿vale? Y luego, se han probado la inmunoterapia también, pero con malos resultados por el momento, ¿vale? Por el momento. Pero sí que hay terapias, ¿vale? Hay casos muy específicos, bueno, con alteraciones muy raras, donde sí que la inmunoterapia puede tener un papel, pero son cosas casi anecdóticas, con lo cual no merece mucho la pena mencionarlo. Pero otro tipo de inmunoterapia se están testando con resultados que en algunos pacientes claramente demuestran eficacia, como son los virus oncolíticos, que es
inyectar virus que lo que hacen es destruir la célula e indirectamente inducen una respuesta inmunitaria frente al tumor, ¿de acuerdo? Y luego se han probado también vacunas, ¿vale? Con resultados modestos, pero que en pequeños subgrupos demuestran también actividad. Con lo cual, lo que nos está permitiendo esto es conocer mejor cómo funciona el sistema inmunológico en estos tumores. Y de donde más esperanzas hay ahora mismo, en el terreno de los glioblastomas y la inmunoterapia, es con las células CAR-T. Seguramente habéis oído hablar. Las células CAR-T ya se están establecidas como un tratamiento estándar en ciertos tipos de leucemias, ¿vale? Y se están testando ya con datos reportados en la literatura médica, casos concretos de respuestas de actividad clara en los glioblastomas, ¿vale? Y ya muy rápidamente mencionaros que tenemos otras entidades como son los meduloblastomas que os mencionaba antes, son lesiones infratentoriales, y aquí diferenciamos hasta 4 subgrupos distintos, moleculares y con un papel pronóstico distinto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es importante conocerlo cuando tú eres el médico, básicamente porque cada uno puede ser susceptible de un tratamiento diferente, sobre todo en la fase recurrente, ¿vale? Y luego, pues este es un ejemplo de un paciente, una paciente nuestra, pues que recibió, pues utilizamos la biopsia líquida para ver cómo iba evolucionando a lo largo del tratamiento con un meduloblastoma con metástasis óseas, ¿vale? Entonces, la tecnología como la biopsia líquida puede ser útil en algunos casos concretos, ¿vale? Y esto me permite entrar en el tema de la biopsia líquida, que es otro de los avances que aún no están bien consolidados, pero que en poco tiempo yo creo que lo van a llegar a estar, y que es la biopsia líquida, sobre todo en líquido cefalorraquídeo. El problema del cerebro es que está aislado del resto del cuerpo para protegerlo, ¿vale? Entonces tiene, pues primero un armazón óseo que lo diferencia de todo lo demás, porque es fundamental para que no sufra lesiones, ¿no? Pero luego también tiene un armazón blandito para protegernos de tóxicos, que es la barrera hematoencefálica. Y eso lo que hace es que hace difícil que lleguen fármacos al cerebro, con lo cual si queremos tratar enfermedades dentro del sistema nervioso central es un problema, porque algo lo está impidiendo que pase, ¿de acuerdo? Y segundo, también impiden que salgan cosas que nos pueden servir de marcadores. Es decir, los típicos marcadores tumorales de los que hablamos, ¿vale? Pues en el líquido cefalorraquídeo en la sangre se detecta muy mal por culpa de la barrera hematoencefálica, pero en el líquido cefalorraquídeo es más fácil de detectar, ¿vale? Bastante más fácil. Todos los estudios que hay publicados hasta la fecha pues nos demuestran una capacidad de detección en más del 50% de los casos, y en algunos casos por encima del 90%, ¿vale? Y además con una tasa de concordancia entre la alteración que estamos intentando identificar entre el tumor primario y el líquido cefalorraquídeo muy alta, ¿vale? Con lo cual es como si estuvieras haciendo una biopsia del tumor, pero en el líquido cefalorraquídeo, sin dañar al paciente. El problema es que, claro, obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo no es tan sencillo, porque o haces una punción lumbar o colocas un reservorio de tipo malla, que es como tener una ventanita aquí en el cráneo permanentemente abierta, ¿vale? Es verdad que está hecho con una tecnología muy buena, pero aún así se sabe que si no hay una justificación terapéutica para ello, pues no está bien, ¿vale? No es correcto, ¿vale? Porque hay riesgos de infecciones, de complicaciones, etcétera, ¿vale? Y bueno, y básicamente, pues muy brevemente, quiero que os quedéis con la idea de que los tumores malignos del sistema nervioso central más frecuentes son los gliomas, ¿vale? Que dentro de ellos los más frecuentes son los de peor pronóstico, que son los gliomas que no tienen mutación de IDH, que son los que llamamos glioblastoma, ¿de acuerdo? Y que luego tenemos a los gliomas IDH mutados, cuyo pronóstico es mucho mejor que el de glioblastoma, aunque no se curan, ¿vale? Aunque no se curan, lamentablemente. Y luego tenemos otras entidades dentro de los tumores primarios, dentro de las cuales los meduloblastomas es de las más frecuentes, ¿vale? Sobre todo en adolescentes, niños y adultos jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego tenemos algo de lo que no he hablado, que son casos muy raros de meningiomas que se vuelven malignos, ¿vale? Pero que es muy poco habitual, ¿vale? Y básicamente eso es lo que quiero que os quedéis, con que hay avances, sobre todo con nuevos fármacos frente a los gliomas IDH mutados como el vorasidenib, que tenemos avances como los TTFields para los glioblastomas que no tienen mutación de IDH, ¿vale?
y que por último pues tenemos tecnología que probablemente va a ser una novedad en el futuro como la biopsia líquida, ¿vale? Pero que aún no está consolidada lamentablemente, ¿vale? Y eso es todo, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. A vosotros por asistir.